El día de ayer se vivió una violenta represión contra las 1.400 familias que peleaban por un techo en Guernica. Probablemente haya sido un punto de inflexión en este gobierno de Alberto Fernández, que lleva menos de un año de haber asumido, pero deja muchos interrogantes también por lo que pasó y por lo que viene en el escenario político nacional. Y para charlar un poco de eso, estamos en comunicación con Cristian Castillo, diputado mandato cumplido por el Frente de Izquierda, por el PTS en la provincia de Buenos Aires, dirigente del Partido de Trabajadores Socialistas. Chipi, muy buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Pato? ¿Cómo están ustedes? Bien, acá con Lu y Ton te saludamos. Bueno, Chipi, ayer los hechos los fuimos siguiendo acá en vivo desde la Izquierda Diario, pero me parece que también están marcando un punto de giro en el gobierno de Alberto Fernández. No sé cómo lo ves vos. En el sentido de haber recurrido a una represión directa contra una lucha de envergadura, como es la de Guernica por la tierra y la vivienda, un símbolo de esas luchas, ¿no? Ujú. Si bien en otras tomas ya habían hecho acciones represivas con quema de casillas, zonas liberadas y distintas acciones de este tipo, en este caso fue la lucha que era más simbólica de todas, bueno, actuar con esta represión brutal, con el ejército de policías al que recurrieron, con la quema de casillas, las topadoras, Bernie con los periodistas en el helicóptero, ¿no? Como hacían las tropas norteamericanas en Irak, que las llevaban para ir contando, ¿no? En este caso ahí no puede decir que el juez le dio la orden No. de llevar a los policías en el helicóptero. Todo este show berniano que acompañó la acción represiva, sobre todo creo que es un punto para sectores que apoyaban al gobierno, ¿no? Porque nosotros siempre señalamos que pactar con el FMI, con los acreedores, pagar la deuda, era incompatible con satisfacer las reivindicaciones populares, ¿no? Y en este caso se vio, ¿no? Fue muy hasta gráfico que la noche anterior o incluso en esa madrugada terminan de votar el presupuesto dictado por el Fondo Monetario Internacional y en las mismas horas están preparando esta represión brutal. Entonces eso que nosotros decíamos y algunos sectores decían, bueno, no es así, bueno, ahora se ha comprobado con claridad, ¿no? Que esto es el gobierno y que además viene acompañado de otros elementos que fortalecen este señalamiento. No solo que Cristina llamó a un pacto social para enfrentar la crisis de la economía bimonetaria, Claro. incluyendo en ese pacto a los dueños del país, a los dueños de los medios, los que consiguieron papel prensa a punta de pistola, llamados medios hegemónicos, sus anteriores adversarios, la plana mayor de la gran burguesía argentina, que tuvo centros clandestinos de detención en sus fábricas para torturar obreros. Eh, Alberto Fernández los viene recibiendo a ellos personalmente en Olivos, a Algo que todos ellos, algunos a sectores Roca, del oficialismo habían criticado el 9 de julio. claro, la propia Cristina, cuando de la reunión esa que vos decís el 9 de julio, hace el tuit con el artículo de Zayat, que es Ujú. donde decía que esos sectores llevan toda la plata afuera y que no les interesa la nación, que están desprendidos, digamos, de cualquier interés de desarrollo nacional, entonces que ahí nada hay que hacer. Incluso Bueno, recordemos, ahora ¿no? se reúne con... Hasta madres de Plaza de Mayo habían también salido a repudiar que no se podían sentar con los genocidas que ahora, o con los cómplices y socios de los genocidas de la última dictadura militar, y ahora parece que, bueno, este gran acuerdo nacional es con todos, digamos. No, Alberto Fernández se viene reuniendo con todos ellos, ¿no? Entonces, veamos el trato disímil que tiene con los dueños del poder y con los que nada tienen. No recibió ninguna familia de Guernica, Alberto Ujú. Fernández, y hoy en un reportaje insólito, bueno, justifica todo lo hecho, dice se respetaron las instituciones, ese cuentito con el cual quieren convencer de que ellos no tuvieron nada que ver, porque es tan pusilánime la acción del gobierno que encima dicen tuvimos que acatar a la justicia, tratándonos de, como si fuésemos tontos, ¿no? Como si uno no supiera que en realidad el gobierno tiene miles de formas mediante las cuales puede no hacer un señalamiento represivo. Esto no es una orden administrativa que tenés que cumplir,
es una decisión política la de actuar, pero son tan pusilánimes, insisto, que dicen me lo ordenó el juez Rizzo, ¿no? Como si fuese el ministro plenipotenciario que tiene el poder de decidir una represión con 4.000 policías en Argentina. Incluyendo No, el esto fue pequeño argumento claramente de que había niños y niñas, ¿no? En la toma. Un argumento que es desde claro ya, para evitar el desalojo. o que los tenían destinados a otras funciones, como es por las condiciones de seguridad de la provincia, no sé, cientos de argumentos, si es que no querían decir que no les parecía que correspondía reprimir ante una, digamos, una orden de la justicia o un mandato de la justicia que llega en forma muy irregular, porque la empresa El Bellaco nunca pudo demostrar ningún título de propiedad, sino solo un boleto de compraventa, y entonces tampoco había por qué resolver esto. Ayer yo lo escuchaba a Carlos Bianco, el jefe de gabinete de Axel Kicillof, y verdaderamente daba toda una serie de argumentos que son claramente rebatibles, porque, digamos, decía, si otro tiene otra solución que me la dé, era muy sencillo. Si vos les prometés a las familias que en 6 meses van a tener otro terreno, las dejás 6 meses hasta que estén los otros terrenos. Porque esta familia no es que decía, no, me quedo acá o nada, sino que lo único que pedían era que efectivamente les garanticen un pedazo de tierra y que esto no sea un espejito de colores. ¿Qué es lo que vino trabajando? Ellos dicen 100 días que estuvimos. ¿Qué es lo que estuvieron amenazando y vendiendo espejitos de colores? Pues si hubiesen tenido una solución real, es obvio que el acuerdo hubiese estado dado, si no, no hubiesen recurrido a artilugios, como por ejemplo decir que el acta tenía un anexo secreto con quienes iban a lotes, y las familias verificar si ellas no. Es como si vos estás en una huelga por despidos y te dicen, bueno, levantá la huelga y no te dicen a quién reincorporan. Vos no sabés si la aceptás o no, a lo mejor la tenés que aceptar igual porque no te queda otra, pero cuanto menos tenés que saber quién está y quién no en la lista de los Ni reincorporados. para una Bueno, acá era negociación, quién iba. ni para comprar nada, digamos, ni para comprar un televisor. Nadie acepta una cláusula secreta Pero de te lógico, venden algo que no sabes. pagame el televisor y después te digo si te lo doy Claro. o qué televisor te doy. Entonces, Cristian, digo, era muy sencillo. Entonces, acá hay una mentira flagrante del gobierno, porque ellos dicen, y después dicen, negociamos 3 meses. Con los buitres tuvieron 6 meses, les pagaron 17.000 millones de dólares adicionales y no se les mosqueó nada, no decían, cuánta paciencia. Acá parece que no reprimir a los sectores que nada tienen, eso, qué esfuerzo del gobierno. Pero, o sea, uno ve cómo estos son los valores de esta gente, que lo que hicieron, insisto, es una señal política a los dueños del país de decirle, nosotros vamos a garantizarles sus negocios, no se preocupen. Si los que nada tienen están y piden por lo suyo, les vamos a dar palo. Porque ahí no hay casitas de vecinos que fueron usurpadas como quieren hacer creer, o casas de clase media. Hay un terreno baldío cuyas posibles ocupaciones son un barrio popular o un golf y country. Entonces, acá en eso hay que ser muy claro. Acá optaron por el golf y el country y el negociado inmobiliario contra la esperanza de vecinos que nada tienen de poder acceder a una vivienda. Claro. Y a los que hostigaron en los medios de comunicación, estigmatizaron, los trataron de delincuentes, usan la palabra los usureros, ponían los graf, muchos noticieros que estaban cubriendo el tema, como si la ocupación no fuese la forma habitual de acceso a la vivienda que tienen las clases populares en la provincia de Buenos Aires y en todo el país. Por eso hay 4.416 barrios populares que son todos producto de una ocupación. Todos, Cristian, donde viven más de 1 millón de personas. te hago una pregunta, porque vos mencionaste a Kicillof y también mencionaste la campaña que estaban haciendo de estigmatización y demás. Ayer en un comunicado del Ministerio de Desarrollo y después propias declaraciones de Axel Kicillof, también se tiró contra la izquierda con el famoso estaban violentando, son violentos, arengaban a la gente que vivía ahí a que lo fueran. ¿Vos qué opinás de esto? Es un clásico de todas las represiones, lo hacían Bullrich y como es Vidal, cuando fue el desalojo de PepsiCo, lo recordaba Miriam Bregman ayer, en un tuit, como eso mismo lo habían dicho, y es lo de siempre, ¿no? En teoría social hay algo que se llama la teoría del agitador externo, que cada vez que hay protestas en contra de un gobierno, dicen fue alguien de afuera que los instigó, no que la gente quería protestar. En la Semana Trágica era un barco ruso que había querido hacer un soviet, y entonces detuvieron incluso inmigrantes acusándolos de un soviet organizado desde un barco ruso, ¿no?
Entonces siempre es así, siempre se trata de buscar algo, los infiltrados, esto y el otro, para tratar de negar lo que es imposible de ocultar, que es una represión brutal contra los que nada tienen. Y además, ¿cómo la izquierda no va a estar apoyando a los que luchan por tierra y vivienda? Es como que Patricia Bullrich y Pichetto no hubiesen estado con los Echeveres. O sea, Cambiemos expresa esos intereses, los del agronegocio, y a los mafiosos y apropiadores ilegales de los terrenos, en este caso la Escuela Agrotécnica que está ahí en la estancia de la familia Echevere, se apropiaron de esas tierras ilegalmente. Bueno, ahí están Pichetto y Bullrich y toda la derecha nacional y Tradición, Familia y Propiedad. ¿Cómo la izquierda no va a estar colaborando con esos vecinos para ayudar a que no le vendan espejitos de colores? Es decir, lo que el gobierno se queja es que la izquierda le dice, no, mirá, vos no tenés por qué arrodillarte y que no te den nada. A ver, que te den algo a cambio. Que te den, a ver si se puede garantizar que te den algo a cambio y apoyar, obvio, la lucha por la tierra y la vivienda. ¿Cómo no vamos a estar ahí? ¿O qué quieren? ¿O los que nada tienen que ir de a uno y separados, no organizados? Es decir, es como los patrones que te dicen, no, sin sindicato, el patrón es todo, el obrero es nada, no organizado. Bueno, en este caso también, una familia vulnerable frente al Estado, que es nada, organizada es algo, tiene alguna capacidad de reclamo. Si va sola, ¿qué hace? Y entonces pasa por esa cosa interministerial que los censa lo ven y después no le dan nada. Y hay una experiencia histórica que fue el indoamericano, ya hicieron eso. Desalojaron, te pusieron la cintita, el censo, todo, hicieron la conferencia de prensa, Aníbal Fernández con Larreta, que entonces era jefe de gabinete de Macri, dijeron, acá a cada familia le vamos a dar una vivienda, por cada peso que ponga la ciudad va a ponerla en la ni un metro cuadrado. Entonces, esa experiencia histórica, el desalojo del indoamericano estaba. Entonces, acá lo único que se pedía era la garantía, insisto, de que efectivamente iba a estar el acceso a un lote para todas las familias, las 1.400 que habían estado en el censo que hicieron, el CEL, que fue refrendado por el CELS y el SERPAG, donde decían 1.400 familias. Y ahora ya empiezan con el dislate, que había kiosco para vendedores, todo ese delirio que empieza a tirar Bernie en los medios de comunicación y que lo reproducen acríticamente. Ayer muchos medios parecían voceros de los funcionarios, no corroboraban ninguna información, no preguntaban del otro lado. Lo mínimo que hay que hacer frente al tratamiento de una noticia, ¿no? Sí, en este caso era más fácil. El supuesto acuerdo que había, que nunca se mostró, justamente por lo que decís, porque tenía las famosas cláusulas secretas. Me quedo porque no había nada. Sí, totalmente. No había nada. Es muy sencillo, no era venta de humo. No lo podía mostrar. Si lo pudiesen haber mostrado, era otra cosa, ¿no? Claro. Te sumo, justamente hoy escuchaba temprano la entrevista de ayer a Larroque que le hizo el Gato Silvestre, ¿no? Donde Larroque dice, fue muy difícil también porque había politización, como, viste, si estuviera mal que los vecinos estuvieran politizados, y porque no había un interlocutor, claro, o sea, por esto que charlas vos, bueno, como se organizaban en asambleas, para Larroque acostumbrado a discutir simplemente con burocracias, con punteros, se ve que eso le molesta. Pero al punto, la última pregunta que te queríamos hacer es, ayer se vio también una resistencia importante de las y los vecinos, y también se vio por ahí el límite de que los grandes sindicatos, las organizaciones de trabajadores más fuertes, no estuvieran activamente apoyando esta situación. ¿Vos cómo ves los próximos meses en Argentina, pensando, bueno, que la situación social es muy complicada y que el pueblo tampoco va a querer pagar esta crisis? Mira, en un sentido uno veía a esta gente festejando ¿no? A los que habían reprimido, festejando que anoche hubo gente que no tuvo donde dormir, que otros de 4 en una pieza pasaron a 8, eso es lo que celebraron, ¿no? Pero el problema es estructural y es real, entonces la lucha por la tierra y la vivienda va a continuar una y otra vez, porque es una demanda social real que hasta ellos mismos tienen que reconocer, pero a la vez no le dan ninguna solución. Fíjate que el gran plan de Kicillof es 12.000 viviendas en un año. 12.000 viviendas en un año es una joda, ¿no? Parece un chiste frente a la demanda real que existe, ¿no? Solo en esa toma de Guernica eran 1.400 familias, o sea, más del 10% de lo que quiere hacer en un año. Entonces uno ve lo que le dedican a pagarle al FMI, a subsidios a los empresarios, y del otro lado, bueno, el propio presupuesto tiene una cláusula ahora de 29.000 millones de pesos de resarcimiento a las petroleras, ¿no?
Y acá la familia no le quieren dar un pedazo de tierra, un pedazo de tierra, es lo único que reclaman. Entonces, no era el problema de la cantidad, digamos, de interlocutores. Justamente iba a haber una asamblea para discutir la propuesta, hacer una contrapropuesta de que efectivamente le garanticen a todo. Eso es lo que impidieron con el golpe represivo de ayer, ¿no? Pero digo, esta lucha va a volver una y otra vez, que no se crean que lo van a frenar, que lo van a parar, que hay una demanda real. Y aún cuando, bueno, toda represión implica un retroceso en eso, también está la gente con los ojos abiertos porque el tema es tema de agenda pública y va a volver. La necesidad de la vivienda es real y además se agravó. O sea, Guernica es producto del agravamiento de esa situación porque se quedaron sin empleo 3.700.000 personas al menos desde que empezó la pandemia, 3.700.000, y muchos de ellos pagaban un alquiler y ahora se quedaron sin ingreso y sin poder pagarlo y por eso quedaron en la calle y por eso fueron a Guernica. Entonces, a esa gente no le van a dar empleo enseguida, incluso le van a agravar su situación porque ya desaparece el IFE, todavía están discutiendo si pagan el IFE 4 y no está contemplado para el presupuesto 2020 que acaba de votar la Cámara de Diputados. Entonces, la situación se va a agravar, la lucha va a seguir, y me parece que hay muchos que estuvieron mirando para otro lado que se les está haciendo cada vez más difícil mirar para otro lado, ¿no? Ayer una parte de la base del gobierno se vio muy golpeada, algunos expresaron su descontento, otros hicieron cosas insólitas como la CTA de Jazz de Buenos Aires que dijo, repudiamos ¿cómo es? El desalojo del juez Rizzo. Increíble. como si Kicillof y Bernie no. Pero hubiera sido muy distinto, ¿no? Si los sindicatos docentes o incluso acá los más que se dicen combativos, como del subte o camioneros. Desde ya. Por eso insisto, es gente que estuvo mirando para otro lado o de hecho avalando la política del gobierno, la política de espejito de color y después represiva. Pero esto, como vos iniciaste la entrevista, efectivamente marca un antes y un después, ¿no? Este es un gobierno que, digo, quiere salir la crisis beneficiando los intereses de los grandes empresarios, de los dueños del país, y lo mostró con claridad ayer. Ese fue el mensaje. Insisto, Alberto recibe a todos los grandes empresarios todos los días. No es ese el trato que tiene con los que menos tienen. No es. Entonces es evidente. Ya ese es un gobierno capitalista más que, bueno, que en una crisis aguda quiere responder a esos propios intereses y no a los que decía que iba a representar en la campaña electoral, ¿no? Acordate cuando esgrimían la famosa frase de Eva Perón, donde hay una necesidad y un derecho, ¿no? Yo ayer ponía donde hay, parece, primero los últimos, donde hay una necesidad es un derecho, todo el decálogo de frases de campaña del peronismo, pero cuando está una vez en el gobierno es donde hay una necesidad y Bernie con un palo rompiéndote la cabeza. Esa es la realidad de lo que el pobreza cero de este gobierno. De Macri, claro, este es el pobreza cero que decía Macri, también se los puede cargar, iban a combatir. En vez de pobreza, no, lo que combaten es a las personas en situación de pobreza, ¿no? Chipi, te agradecemos un montón la comunicación, siempre suma también para pensar especialmente lo que se viene, ¿no? En Argentina, así que te mandamos un abrazo enorme, bueno, y seguimos en contacto. Bueno, gracias Pato, Tom Blue, y bueno, desde las 12 en apoyo a la lucha de Guernica. Ahí estaremos.